4 minutos van de las 5 de la tarde. ¿Trajo la lluvia, Eduardo H? ¿Está lloviendo, llovinando en Montevideo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Está lloviznando? Está lloviznando. Pero dicen sí, que la lluvia es bendición. Hay veces cuando no se pasa de agua, pero creo que esta agüita es necesaria. Ah, bueno, hay tantas cosas necesarias en el mundo y en el país, ¿no? Por ejemplo, Suárez, ¿viene a Nacional o no? Usted hoy forma parte del secretariado ejecutivo de la AUF. Sí, soy neutral. Es neutral, pero tiene un bolsillo importante. Y hay sentimientos que Vamos a no mentirle a la gente. No, que no. En esto, usted fue presidente de Nacional. No me creería nadie, digo. Claro, obvio. O sea, yo más que neutral, mi obligación es ser ecuánime. Bien, perfecto. O sea, ¿qué hacemos con Suárez? ¿Suárez hizo bien en el reclamo que le mandó a Nacional? ¿No me llamaron? Vos sabés que yo arranqué en la actividad pública en el año 92. Y he sobrevivido porque hablo mucho más de temas que de personas. Bien. Entonces, cada vez que opinás de alguien te metés en un lío. Entonces, trato de... Cada uno es dueño de lo que dice, lo que piensa. Bueno, digo, ojalá venga... Yo hago al revés, me meto con las personas. Yo al revés. En el caso concreto de Suárez tuvimos la suerte de... ¿Habló? ¿Le mandó un mensaje? Subió a primera cuando estuvimos... Claro, cuando fue presidente de Nacional. Vamos a hablar de eso, obviamente, después. Es el jugador más exitoso que ha tenido el Uruguay en historia. ¿Es el mejor jugador de fútbol uruguayo que usted ha visto, Suárez? Yo creo que el más importante, sin duda. O sea, obviamente como... De repente a uno le gusta otro tipo de condiciones, digo, pero yo creo que si uno... resume en la carrera que ha hecho, y porque para mí, aparte, lo más importante de Luis, y uno que lo vivió de chico, cuánta gente le pasa en la vida que tiene éxito y se olvida sus orígenes, se olvida de su novia, se olvida de su familia, y él eso lo mantuvo siempre. Tú cada vez que ves un gol y que él se besa los 3 dedos, o sea, de su mujer y sus hijos, y eso es parte de su éxito. Entonces, uno que lo vio de chico... Entonces hay que llamar a Sofía. Hay que llamar creo que como nos pasa a todos... Hay que llamar a la mujer, que es todo la muy puerta... lindo, pero al final deciden las mujeres y nos condicionan a mujeres. Hay que terminar de pedir a Suárez a Nacional y hay que traer a Sofía al Uruguay. Te voy a poner... Que viene Suárez al bolso. Te voy a poner un ejemplo que haber venido a este programa me está generando un problema. A ver, ¿por qué? Yo iba a venir el jueves pasado. Sí. Y lo cambié. Sí. Tengo mi familia en Rocha en este momento. Ajá. Y yo me iba a ir para afuera. Y llamé y me dijeron, no, Eduardo, no lo cambies. Y cuando le avisé a mi mujer que me quedaba por estar en el programa contigo, me dijo, tú sabrás tus prioridades. Bueno, tenemos canjes de hoteles. Por eso. Usted puede quedarse hoy en un hotel en Montevideo. O sea, que no tengas dudas, tengo la suerte, después de 37 años de estar casado con la misma mujer. ¿Cómo la conoció a su señora, H? La conocí y me casé a los 5 meses. ¿Sí? ¿No es demasiado pronto? Sobre todo para una época 37 años atrás. Y creo que fue... Hay cosas que pasan. ¿Fue un impulso? Fue un impulso y la verdad que no me puedo quejar. ¿Dónde se conocieron? En una oficina. ¿Fue un levante? No, nos conocimos, durante 2 meses no nos hablamos, o no por se lo hablaron. menos. Y después lo importante es no hablarse al comienzo y hablarse ahora. Exactamente. Pero bueno. Bueno, pues su señora nos está escuchando porque en Rocha... No sé si en Las Cano... Sí, nos están retransmitiendo en Rocha. Bueno, ojalá. Sí. No le gustaría... Aguantame que ya voy, dígale. No le gustaría que esté hablando de estos temas porque... ¿No le gusta? No. ¿Bajo perfil? Odia la política y el fútbol. Odia la... A ver, usted está identificado con la política y el fútbol. Y su señora odia la política y el fútbol. Por transitiva, lo estaría odiando. No creo que se pueda hacer una fórmula matemática. Exactamente, no creo que sea así. Simplemente a veces estas actividades te alejan de la familia. Es cierto, sobre todo el fútbol, ¿no? Y la política también. Sí. Estas actividades a veces son ingratas y la familia sufre más que uno. Puedo hablar con propiedad de ese tema, pero bueno, entonces a veces la familia es la que te dice, dame tiempo a nosotros. Yo tengo la suerte
que lo que me piden es presencia y calidad de vida y calidad de tiempo con ellos, no una vida material. Entonces, reconozco que a lo largo de toda mi actividad hubo algo que, mientras estuve, yo arranqué en el año 92 en la actividad pública, y recién ahora le estoy dedicando todo mi tiempo a ellos. Y está bien, estoy pero feliz. Vamos a resumir el tema. Pero no me gusta hablar de mí, así que... No, está bien, por eso vamos a resumir el tema Suárez. El tema Suárez. Suárez es hoy un jugador libre, ¿no? Sí. Bien, ¿qué posible? Usted fue presidente de Nacional 3 veces y presidente de Nacional cuando Suárez subió a Primera División gracias a Martín Lazarte. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. ¿Qué posibilidades ve usted? Como no me esquive el bulto. Pero que acá. no, es si que usted no se tengo... va a esquivar el bulto, váyase a Rocha con su señora. Pero que no tengo forma de responderte es eso. que no hay una fórmula tampoco. Pero usted lo conoce a Suárez, habló con él, lo conoció de niño, de grande, en su crecimiento. Es difícil que venga al Uruguay a jugar. Sin duda, Sí. es un sueño, pero no tengo dudas que si él pudiera, vendría. ¿Y no lo descartaría? ¿No lo descarta? Yo no lo descarto, pero obviamente hay que ser realista, ¿no? Ajá. No quiero vender ilusiones. Aparte es un tema, está hablando el presidente nacional con Suárez y no me corresponde a mí inmiscuirme en ese tema. Yo acá te hablo como un socio sí. e hincha. Sí. Que lo que desearíamos es que, porque aparte como tenemos este pequeño sueño de la Copa Sudamericana, Sí. Y Suárez podría integrar el equipo. Nos ayudaría, pero... Yo le presto mucha atención a la letra chica. Esto me parece que es una letra chica. Cada uno es libre de interpretar las cosas a su manera. A su manera, y usted tiene una imaginación realmente... prodigiosa. Sin duda, sin duda. O sea... ¿Usted va a ser próximamente candidato a Nacional nuevamente? Hagamos de cuenta que su señora no está escuchando, ¿no? No, yo creo que en la vida hay que saber retirarse a tiempo. ¿Pero usted se va a retirar? ¿Usted está retirado del fútbol? No, usted está trabajando Primero, en la tenemos un excelente directivo y presidente. Está bien, pero hay elecciones. Pero yo lo que desearía... ¿Cómo le gusta siempre quedar como un gentleman? No, pero ¿Es no usted un gentleman? Pero tengo una pregunta. ¿Tú conoces alguna institución donde tú cada 3 años estés cambiando de presidente? Bueno. No es bueno. No es bueno. ¿Qué es lo que desearía? Que esta directiva pueda estar 6 años. De la misma manera que yo, cuando vino de Curnex, hubo toda una corriente de socios que hubiésemos deseado que hubiese culminado 3 años más. Sí. Hoy tenemos esta directiva, tenemos al presidente. Ojalá le vaya bien, ojalá gane la Sudamericana y ojalá gane los 3 campeonatos, 2 o los que pueda. Y por estabilidad del club, lo lógico sería que continúen. Yo no conozco ninguna organización donde todos cada 3 años vienen 11, se van 11, entonces así no fue desde el 98 para atrás, que en 3... ¿Cómo nos comimos el quinquenio? Y bueno, en 25 años... ¿Le duele hablar del quinquenio aurinegro? ¿Sabe que hasta edad tengo una memoria bastante esquiva? Ajá. Entonces no. No se acuerda mucho. No me acuerdo mucho, de esa época no me acuerdo. Bueno, está bien, vengamos entonces más hacia esta época, y seguro que recuerda el 5-0 de Peñarol, porque usted era el presidente. Yo lo que recuerdo es que desde el 98 a la fecha, Nacional creo que de 23 campeonatos yo he ganado 13. Sí. Eso es lo que recuerdo. O sea, que es nuestra obligación. Y del 98 al 73, de 25 había ganado 3. O sea, que hubo un quiebre histórico, o sea, accidentes le puede pasar a cualquiera. Bien, hablando de accidentes. Pero no creo que eso pueda ser representativo de lo que ha pasado del 98 a la fecha, cuando regresó don Dante. Dante Yocco. Y tuve la suerte de ingresar en aquella directiva con él. Eduardo H., usted estuvo en la presidencia nacional cuando Peñarol ganó 5-0. Recién hablábamos. Fue un momento de los más difíciles. Estaba en Brasil, sí, no. ¿Estaba en Brasil? Estaba en Brasil, no estuve ¿Y a qué se fue a Brasil? Un tema particular. Particular. Bien. Pero se morfó el 5-0 siendo presidente, ¿no? Sí. ¿Lo recuerda como con dolor, con bronca?
Por eso, pero recuerdo, vos sabés que yo en la vida... Pero no me separe, No, pero es que... no me esquive, porque yo quiero después también levantarle un centro, ya que estamos hablando de fútbol y de Nacional, que usted también fue el presidente del clásico del 2-1 con gol del Chino Recoba en los descuentos y con papelito. El tema es que yo coincido contigo, pero es que yo no miro a Nacional cuando yo fui presidente. Ajá. O sea, yo desde el 98 a la fecha he participado como dirigente, como delegado, como neutral. Lo aprendí de mi padre. Papá fue casi 30 años dirigente nacional, con mucho orgullo, nunca fue presidente. Y su alegría era llegar a casa y cuando Nacional ganaba. Entonces, yo no miro, porque el día que no estemos, ¿quién se va a acordar si H estuvo o no H estuvo? Lo que se va a acordar es cuántos años pasaron, cuántos años se ganaron, cómo fue la... Está bien, estoy de acuerdo, pero aprovechemos que usted está frente a mí en este momento y cuénteme cómo vivió o dónde vivió ese clásico de los descuentos donde Nacional le gana a Peñarol en 3 minutos. Bueno, fui al partido y estaba en el vestuario. Yo ¿No ve los clásicos? No veo, estaba en el vestuario y me acuerdo porque que... no hay televisión en el vestuario. No, tampoco. ¿No había radio tampoco? Lo miraba ahí y... Pero usted arrancó mirando al partido y se fue cuando... Estaba en el vestuario. No, está bien que estaba en el... Cada uno tiene sus cábalas, o sea... No, está bien, usted se metió en el... Yo no vi el partido, lo vi encerrado, lo veía por una ventanita, desde el... Era el vestuario que daba contra la... Iba Amsterdam. sintiendo quién gritaba más y más o menos ahí. Exactamente. ¿Se pone nervioso con los clásicos? Con los clásicos, cuando juega Nacional. Con los clásicos tenemos, como tenemos más ganados que perdidos, Sí. Lo habitual es un resultado positivo, ¿no? ¿Quién es el decano del fútbol uruguayo? Yo creo que en esa discusión, tú tenés dos instituciones. Sí. Una es Albion, otra es el Central Uruguayan Railway Cricket Club, Ajá. que nacieron en 1891. Sí. Después tenés Nacional, y Sí. Peñarol, donde Sí. Nacional es, o sea, el Albion es más antiguo que el Central Uruguayan Railway Cricket Club, Ajá. y Nacional es más antiguo que Peñarol. Bien. Entonces, te lo dejo para historiadores. Bien. O sea, si queremos hablar de continuidad sociológica, que he escuchado alguna interpretación de que unos son una continuidad sociológica de otros, pero... Sí. Es para terapia eso, me parece. Para terapia, sí, pero no. Y a veces, yo qué sé, también veo que cuesta a veces sumar, porque hay más campeonatos que años jugados. Sí, es raro, es raro. La matemática no... No, pero prefiero no opinar porque, si no, en mi carácter de neutral no podría hacerlo... No debería. Entiendo, claro, hoy es neutral de la Claro. Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces ¿Lloró alguna vez por Nacional? Sí. ¿Cuándo? Me acuerdo cuando salimos campeones de América, aquel 3-0 acá en Montevideo. Contra Newell's. Contra Newell's. En el 88. En el 88. Yo estaba en la Olímpica. Yo estaba en la Tribuna América contra la Colombes. Ese fue el día en que... Más una alegría realmente... No, pero iba a hablar de que fue el día en que fue más gente al Estadio Centenario. El partido en el que se llenó el Estadio Centenario fue ese solo. Acá fue el gol de Vargas, el penal El de penal León, sí. y el tercero fue de Ostolaza, creo, no me acuerdo. Pero no. Sí. ¿En ese día lloró? De alegría. De alegría. De alegría. Ajá. ¿Y alguna vez lloró de bronca? ¿Viendo al bolso? Soy frío. Es frío. Ajá. A mí me va por dentro. Por eso es economista. ¿Es más para los números? Yo soy también, mi profesión de economista, estudié economía, pero nunca ejercí de economista. Ajá. O sea, por ejemplo, viéndolo como presidente y economista, ¿qué da más bronca cuando se pierde en un campeonato internacional? ¿Que no se llega a la gloria o que se pierde plata? No, la gloria. Que no se llega a la gloria. Pero bueno, yo creo que ahora tuvimos un buen resultado el otro día contra la Unión y tenemos
Yo creo que estamos representando al Uruguay. Sin duda, y creo que todos los uruguayos, estoy seguro que sanamente... ¿Usted cree que los hinchas de Peñarol quieren que Nacional siga adelante en la Sudamericana para festejar un triunfo uruguayo internacional? Te estoy preguntando en serio, que le pido por favor a la audiencia que no se crea que esto es una mojada de oreja, es muy lejos de mí. No, estoy seguro que sería incapaz usted. No, obviamente. De ninguna manera. Yo creo que... ¿Usted cree que los hinchas de Peñarol celebrarían un triunfo uruguayo internacional si Nacional... Yo creo que hay algunos que sí, hay otros que no, como pasan en todas las colectividades. ¿Para ser un verdadero hincha de Nacional hay que desear que Peñarol pierda? Diga la verdad, sea honesto. No, yo creo que... ¿Usted quiere que Peñarol pierda cuando no juega Nacional? Esa afirmación de diga la verdad, sea honesto, digo, vos sabés que un día, Sí. muy pocas veces a misa, Sí. iba, la verdad que muchas veces, pero un día escuché un sermón de un cura que Sí, dijo, mire, dice, la verdad tiene que, además de ser verdadera, sí, tiene que ser oportuna ajá, y constructiva. bien. Entonces a Tiene que veces sumar. guardar silencio no sin Es más constructivo. es más constructivo. Y creo que nos pasa a todos en la vida, o sea, porque hay momentos que a veces, no, con la verdad no ofendo ni temo, y decís, Opa, qué frase y decís esa. un disparate, o agredís a alguien, o insultás, y yo siempre digo, cuando tú tenés que tener una conversación dura con alguien, tenerla en privado. En público, elogiar. Bien. Pero bueno, entonces no es por no responderle su pregunta, No, está bien. pero creo que hay quienes se ponen contentos más allá Pero del cuadro. usted, por ejemplo, cuando Nacional no juega internacionalmente, ¿prefiere que Peñarol pierda? Yo como neutral quiero que todo equipo uruguayo le vaya bien. Yo también. No sé por qué se ríe. No, me río porque su mirada también habla. Estamos con Eduardo H., hijo de Nassim H., libanés. Usted le dice en turco, pero no es turco. No. ¿Y entonces de dónde Además, surge esto? Cuando dijiste, te puedo hacer un paréntesis, Sí. cuando recién dijiste tu mirada Habla. Sí. Yo me acuerdo que de chico nos obligaban a estudiar literatura, Ajá. y unos en Shakespeare, en Macbeth, Sí. después que el rey Duncan había cometido un asesinato, la mujer le dice, tus ojos son un libro abierto que dejan traslucir tus pensamientos. Va. Entonces a veces... Más o menos. Soy Macbeth, soy Shakespeare. Soy Shakespeare. O sea que eso, a veces las miradas... Suma. A veces las miradas hablan. Suma. Sin duda las miradas hablan. Y las expresiones. O sea, También. Ahora, le había preguntado por qué turco si no es turco. porque de aquella época y de aquella zona, después de caer el Imperio Otomano, Sí. los que venían, mi abuelo, estoy seguro que muchos de los que vinieron de esa zona, venían con el pasaporte turco del Imperio Otomano. Ajá. Entonces, de la misma manera que en Argentina, mucha gente que vino de Rusia, o Sí. sea, le dicen rusos, Claro. o sea, a los libaneses aquí nos dicen turcos. Ujú. ¿Estuvo en el Líbano, donde nació No su papá? estuve en el Líbano, es una de las cuentas Claro. pendientes que tengo, y estoy pensando ahora, de repente, antes de ir a Qatar, poder ir a conocer la tierra de mis abuelos. Claro, eso es importante, buscar las raíces. Estuvo en Qatar ya, ¿no? Estuve en Qatar. En Doha. En Doha. Sí. Este mundial es medio raro, ¿no? Yo le estoy preguntando al neutral de la AUF, que es amigo de todos. El tipo es amigo de todos. Es amigo de la FIFA, de la Hay muchos que no Conmebol. me quieren también, ¿eh? Bueno, pero póngase orgulloso. A mí también hay mucha gente que no me quiere. Yo no puedo querer hacerle a la gente que me quiera. O sea, si no me quieren por algo, qué sé yo. Usted también, ¿no? Bueno, estuvo en Qatar. Estuve en Qatar. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que la FIFA cambie el calendario de un mundial y para que también elijan una sede del mundial que es polémica, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, político y bélico. O sea, no le falta nada a esta sede. Pero yo creo que con la anterior anécdota que te mencioné del silencio. Del silencio, Del silencio, o que no la va a verdad, contestar una o que por la otra. verdad tiene que ser oportuna y constructiva. Claro. O sea, te podrás imaginar Sí. que hay cosas que uno ve, o son culturas distintas, Sí. sin duda
somos muy distintos, pero yo creo que si yo voy mañana... Si va a ir a Qatar y le van a mostrar esta entrevista. No, pero en una delegación integrando y representando Uruguay. Uruguay. Creo que tengo es lo primero me obligo a ser prudente. Hablando de prudente, el partido con Villa Española, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no voy a acordar? Vio que yo no dejo escapar ni una, ¿no? O sea, no, pero me da una salida, me da una salida muy prudente. Trabajemos juntos. ¿Me permite? Hablando de prudente, ¿no se va? No se va, prudente no se va, prudente no se va. La hinchada de Nacional es la primera vez en la historia del mundo que una hinchada del fútbol le pide a un juez que no se vaya, ¿no? Estábamos jugando contra Villa Española. Me recuerdo. Sí. Íbamos a jugar contra Villa Española. Sí. En el Gran Parque Central. En el Gran Parque Central y bueno, se tomó esa decisión de que... Nacional salió tarde, unos minutos tarde. Bueno, ¿no? O sea, que no era... Tampoco 2 horas tarde, claro. O sea, ¿Qué le pasó a Prudente en ese momento? ¿Usted habló con Prudente? No, preferí no... O sea, dejamos que la parte jurídica funcione y nos dio la razón como correspondía, ¿no? Está bien, pero el partido se jugó. Después. Si se jugó después, ¿fue gracias a usted? No, creo, o sea, la leyenda urbana... Dice eso, o sea, yo reconozco que defendí la juridicidad, defendí el Estado de Derecho, defendí que si tú te van a sancionar, primero tenés que poder defenderte. Sí. Todos procesos que se habían violentado. Claro. Entonces, como nosotros forzamos a que esos procesos jurídicos se dieran, después los tribunales entendieron que el partido debía jugarse nuevamente, se jugó y gracias a eso Nacional pudo llegar a conseguir el campeonato. Pero yo creo que no hay que ponerle nombre propio. No tiene la firma de Eduardo H. No, yo reconozco que peleé. Yo reconozco que de repente hubo gente Eso es lo importante, hay que pelear siempre. Vino gente del club que dijo, a mí los 3 puntos no me importan. Y nosotros dijimos, sí, a nosotros nos importan, pero no por los 3 puntos, sino que además por los 3 puntos... porque nuestra obligación era ser ecuánimes y nuestra obligación era que el Estado de Derecho se pueda implementar. Amparaba. Bien. Y bueno, y a partir de ahí, un excelente jurista como el doctor Navascués hizo su trabajo y los tribunales de la asociación le dieron la razón a que el partido había que jugarse. Nuevamente se jugó. O sea, aparte no había ni pena. No, o sea, pena daban. Pena daba que no se jugara, ¿no? O sea, hubiese sido una injusticia. Total. Otros lo ven distinto y bueno, pretenden asignar responsabilidades. ¿Va a entrar? ¿Usted pidió agua? Había pedido... Sí. Llegó el agua, Gracias. Llegó un poco tarde. No importa, no importa. Pero esto lo hacemos por gusto, para que el entrevistado se sienta incómodo, que sienta que necesita agua y no tiene, entonces afloja. Bueno, volviendo al tema, estábamos hablando de Nacional Villa Española, aquel partido que suspendió Prudente y que después se ganó en los escritorios para poder ganar en la cancha, ¿no? A propósito de eso... ¿No sabes que lo divertido de este reportaje? Sí. Es que aparte, yo mientras te estoy escuchando, estoy pensando, ¿con qué otra cosa va a salir? Claro. O sea, ¿para dónde va a agarrar? Bueno, tengo 2 temas así en primera línea. Por ejemplo, ¿a usted le gusta ganar en todas las canchas? ¿A quién no le gusta ganar en todas las canchas? Bueno, usted se diferenciaba de Alarcón cuando Alarcón era presidente porque llevaba la bandera de la cultura nacional. Y usted era más de, a mí me gusta ganar en todas las canchas. Yo creo que eso es parte de una leyenda. Del folclore y les gusta dividir. Yo pienso distinto. Yo creo que para mí Nacional, todo esto que logramos del 98 al 2021, se logró con 5 presidentes. La institución no es el presidente de turno. O sea, yo Alarcón... Él había integrado la directiva en representación de la lista opositora. Cuando vimos que tenía las condiciones y que era una persona que al club lo iba a defender, lo apoyamos. Entonces, cada uno con su impronta, cada uno con su personalidad, cada uno con su estilo. Bien. Pero si uno mira lo que logró Nacional del 98 a la fecha, sin duda, deportivamente Nacional dio vuelta a la historia.
patrimonialmente, Nacional, el Parque Central hacía 50 años que no se hacía nada, hoy tenemos el parque más vivo que nunca. Hablando del parque. Pero déjame terminar, digo así. Sí, lo quiero el tema cortar, de la pero sede social con el club social. Nacional tenía 10.000 socios, hoy tiene, no sé, arriba de 50.000. O sea que... ¿Nacional permite mascotas dentro del padrón social? No. Vio que hay... Me haces una pregunta que no estoy en condiciones de... Porque hay equipos de nuestro país que permiten mascotas también. Sí. No es una cosa que siempre me quedó esa duda. Bueno... Y a veces están dentro de la cancha también, digo, pero no... No viste, a veces no, algunos partidos... Habló el neutral, habló el neutral. No atribuyan, o sea, no ves a veces algunos partidos que ves a un animal que tiene que parar el partido obvio, para sacar sí, por algún pájaro que está volando. No, pasó el otro día en un equipo, en un partido que no recuerdo cuál fue, creo que estaba Deportivo Maldonado, que entró un perro e hizo popó. Hizo popó el perro. A veces pasa. Claro, a veces pasa. No, quería preguntarle sobre el Gran Parque Central. No, me preocupa tu imaginación, o sea, ¿a dónde llevar los temas? Digo, no, pero usted está hablando del Parque Central. El Parque Central que estaba cerrado por la Intendencia de Montevideo, ¿no? El Parque Central, cuando llegamos, tenía una fractura en la Tribuna Delgado y estaba a punto de cerrarse. Mierda. Entonces, o lo arreglabas, o se dejaba de jugar ahí, se cerraba, y la verdad que ahí tomamos la decisión de... ¿Cuándo tomó la decisión, se acuerda? Lo tengo clarísimo. Cuando íbamos, no sé si tú te acordás, un partido Nacional Santos. Acá 4-4. Cuando fuimos a jugar la revancha, íbamos en el ómnibus, me acuerdo que estaba Morgan Martínez sentado en el asiento de enfrente, en el ómnibus, adelante mío, y se jugaba en Villa Belmiro, y de repente tú veías que la policía te iba llevando y las calles cada vez eran más angostas, más angostas, más angostas. Y cuando llegamos a 2 cuadras de Villa Belmiro, las motos que nos iban abriendo el camino paran. Aparte habíamos empezado a ver a los costados los puestos de chorizo, cada vez había más gente. Fue una emboscada, no quedó un vidrio sano. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, yo tenía sentado al lado mío a Benoit. Quedó blanco, o sea, de una piedra no quedó nada. Y cuando tú pasas en esas cosas, corres las cortinas para que si te rompen un vidrio, el vidrio... Por lo menos el vidrio no explote, no estalle en uno. O por lo menos si explota, que quede en la cortina. Exacto, no estalle en uno. Y bueno, entonces me acuerdo que le dije, Morgan, vamos sí o sí a arreglar el parque porque esto es ser local. O sea, los brasileros que muchas veces, o sea, hablan... La policía es más localista que... O sea, tener un lío en Brasil, olvídate. Entonces, si tú ante tu pregunta de cuándo tomamos la decisión, ya habíamos hecho el proyecto. Me acuerdo, el primer proyecto fue, lo hablamos con Morgan, digo, ¿cuántos son los palcos que se precisan vender para pagar la obra mínima? Me dice, mirá, Eduardo, vamos a hacer 20 palcos, pero si vendemos 10 palcos, pagamos el costo de la obra. Bien. Le dije, Morgan, vos vendés 5, yo vendo 5. Él tiene su palco, fue así. Sí, claro. Él tiene su palco, mi familia tiene el nuestro, yo tengo el palco 2, él tiene el palco 4, y a partir de ahí nos tiramos. La verdad que Morgan fue un factotum en todo ese proceso de ejecutar la obra, y ahí arrancamos. Y de eso terminamos en lo que es el parque hoy, ¿no? Que es el primer estadio mundialista. Es el primer estadio mundialista, sí. Pero Peñarol también tiene su estadio. Y bienvenido, yo creo que... ¿Ha ido al estadio? He ido, ¿sí? Fui con el partido Uruguay-Colombia. 2 partidos. La verdad está muy lindo el estadio Peñarol también. Yo creo que en eso es importante. Se llena nunca. Yo creo en la sana competencia. Creo que las instituciones, se retroalimentan. Exactamente. Creo también que nos pasamos de rosca los dos y terminamos con estadios más grandes de los que deberíamos tener. Pero dominar la pasión popular hoy en día es difícil. Entonces, Peñarol, como Nacional tenía el parque, tuvo que hacer su estadio, hizo su estadio. Después nosotros, Peñarol es más grande que el nuestro, vamos a agrandar el nuestro. Yo, la verdad que mi visión del parque hubiese preferido un estadio más chico, un estadio boutique de 20, 25 mil personas, lindo y coqueto. Pero bueno, pero se Nacional llena. era un viejo estadio inglés,
de ladrillo a la vista y que no quedan en el mundo. Todas veces cuando ves los partidos del fútbol inglés, que tener el público al lado de la cancha, digo, pero... ¿Se podrá sacar los tejidos en el fútbol? Yo creo que se debería sacar los tejidos. ¿En serio? Yo soy inconvencido. Yo también, ¿eh? Yo también. O sea, no, digo, te estoy hablando en serio. No, yo también. Y si hay las algún cosas hay que inadaptado, que no entre por 10 años a la cancha. Ahí está. Pero, saquemos porque si no sacamos, nunca vamos a ver. Y es también una señal de que hay que comportarse correctamente. Y yo sé que el actual gobierno y el presidente en un momento se había hablado de hacer alguna prueba, pero yo creo que debiéramos hacerlo. Yo creo que aparte el Parque Central, con esa cercanía que tenés de la cancha, digo, para ver fútbol es divino. Ahora, estábamos hablando de Nacional Villa Española, del partido suspendido de Prudente. Bien, saquemos ese partido, saquemos a Prudente, saquemos a Nacional y quedémonos con Villa Española, porque usted también es... ¿De qué se ríe? No, admiro cómo... Voy llevando de un lado al otro. Como usar las palabras de repente... ¿Usted cree que yo puedo llegar a ser buen político? Yo creo que sos un buen político. Ah. Porque tú sos de los que emitís opiniones y te jugás. Bueno, pero no con una intención política. O sea, con una intención de mejorar el país, claro. Que quiere decir que se anima a decir lo que piensa. Y creo que es sano y es bueno, en un país donde muchas veces todos flotamos y todos políticamente correctos. Bueno, pero vuelvo a Villa Española, sí. Porque usted, más allá de ser un personaje del fútbol, también es de la política. No, yo hace 20 años no hago política ni más. Después vamos a hablar de Cabildo Abierto. Ahora vamos a hablar de Villa Española. ¿Le parece bien que se haya politizado el deporte, el fútbol uruguayo? No, yo en eso Mira, te voy a decir una anécdota. Cuando yo estamos en la campaña del 98 con Dante y Oco, yo en un momento le dije, Dante, tenemos que tener a alguien de izquierda en la directiva, porque Nacional es de todos. O sea, en Nacional hay, primero, la política fuera del fútbol y fuera del deporte. O sea, el deporte es un instrumento que ayuda a subsanar los temas políticos. Entonces, y yo que he estado en las dos actividades, así como la política divide, el deporte une. Totalmente. O sea, yo con alguien de Peñarol te puedes hacer una chanza, pero es una rivalidad constructiva. La rivalidad política realmente genera grieta y genera enfrentamiento. Entonces, yo siempre que pude saqué el deporte por fuera de la política. Te pongo un ejemplo. Nosotros cuando en la época del gobierno militar, yo jugaba en Nacional Universitario, no nos querían dejar... La época de la dictadura. Sí, no nos querían dejar. Fuimos a Sudáfrica. Estaba con el tema del apartheid. Del apartheid, claro. Y nosotros forzamos para ir y fuimos. Y recuerdo, yo son de los momentos, de los viajes más lindos y más ilustrativos que tuve... porque me enseñó muchísimo. O sea, yo recuerdo, mirá, cuando desde que llegamos, estábamos con Armando era el golero, Armando Castañdebat. Buen amigo, tiene un gran defecto que es muy hincha de Peñarol, pero somos... Está bien, no hay cura para eso. Sí, pero él pensará lo mismo, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que terminada la gira, como de 20 días, fuimos adentro del Soweto, y pudimos tener una experiencia muy interesante, con los padres, estaba toda la generación que estaba de alguna manera solicitándole a la generación nuestra, a sus padres, de que había que cambiar el sistema, o sea, y realmente para mí política y el fútbol, yo quiero, saquémosla. Está bien, pero lo que hizo Villa Española fue meter la política en el fútbol. ¿Considera que fue un error? También Peñarol mostrando fotos de desaparecidos en el básquetbol. Yo prefiero hablar de un tema y no de casos puntuales, porque después cuando tú... Bueno, hablemos de la política metiéndose en el los fútbol. temas que a nosotros nos toca tratar, yo
pudiendo dejar la política de lado, digo, la dejo. Porque aparte Por de esos ejemplo, temas, todos tenemos, digo, separó el fútbol. ¿Fue un error parar el derechos fútbol? humanos, todos tenemos nuestra visión. Y ¿quién se puede apropiar del tema de los derechos humanos? Nadie. Nadie debería. No, pero entonces, ¿la tarea cuál es? También por eso. Entonces, a mí en esos temas, para empezar, ¿quién puede no condenar eso? O sea, ¿quién puede no condenar la violencia? Como yo recuerdo una frase que un día leí, digo, de Gandhi, ¿querés conocer el valor de una vida? Preguntarle a una madre. Entonces, una vida que se pierde de un lado o del otro, no importa de dónde. Y acá, digo, ¿quién puede decir estoy libre de? Entonces, que unos pretendan decir nosotros somos los únicos damnificados o somos los únicos que nos preocupamos por este tema, yo no lo comparto. Entonces, hay formas de hacerlo. Entonces, y no creo por eso. Entonces, de la misma manera que te contaba la anécdota que yo pedí que el Nacional hubiese gente de todos los partidos políticos, porque entendía que Nacional representa a todos y pasa en todas las colectividades. Entonces, cada uno tiene su forma de expresar las cosas, digo, pero sigo convencido que el deporte, al revés, es una forma de subsanar mucho los problemas y se ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Como a veces lo estás viendo hoy, de repente hay partidos entre palestinos y judíos, o sea, el deporte une. El deporte, siempre. Bueno, se siempre ha parado la guerra por partido de fútbol. Entonces, digo, en otros momentos. Irán-Irak era increíble. Sí. Entonces, y soy un convencido cada día más que eso sí tiene que seguir así, ¿no? Está bien, pero se paró el fútbol. ¿Cree que se equivocó la Mutual en parar al fútbol? Porque es algo que la justicia no había determinado nada todavía. Creo que venía de... Yo creo que hay que saber separar también los temas. Digo, esos episodios de violencia poco tuvieron que ver con el fútbol. Venían algunos episodios de violencia anteriores, los han mezclado con otro tema, de derechos de televisión. Bueno, de eso vamos a hablar luego de la pausa, ¿no? De Tenfield. Casa, momento, no nos vamos a la pausa. Para irnos a la pausa, yo quiero que me cuente la peor rivalidad. Necesito, Eduardo H., que me cuente la peor rivalidad Peñarol-Nacional. Y cuando le hago esta pregunta, hago referencia a la casa que compró Jorge Barrera, que pertenecía a usted. ¿Es cierto que Jorge Barrera compró una casa que era suya? No es correcto. Compró la casa que estaba a nombre de mi señora. Bueno. Para ser precisos. Está bien, perfecto. Con Jorge tenemos una... Momento. ¿Es cierto que hizo una limpieza y la santiguó para eliminar todo vestigio tricolor para poder mudarse? Te voy a hacer... ¡Ay, Dios mío! Te podrás imaginar que después que vendimos la casa, no sé qué hizo después. Sí. Pero esta historia tiene un capítulo anterior. Nosotros le alquilamos el apartamento en la Rambla y Barreiro, que era del presidente Damiani. Y un día me comentó pensar que en el lugar donde engendré a mis hijos vi una bandera nacional colgada. O sea, que eso es lo divertido que tiene el fútbol. O sea, como el Uruguay es un pañuelo y todos están chicos y nos conocemos todos, entonces yo tuve, la verdad, la suerte de vivir en un muy lindo apartamento que en su momento había sido propiedad del contador Damiani. Nosotros tuvimos una casa muy linda ahí en Caracé, en Positos, me voy a acordar del nombre de la calle ahora, y que después la compró Jorge. Barrera. ¿La santiguó? Se ve que recurrió a un santo no le salió influencia. No le salió bien. Se ve que yo no puedo decir que lo haya hecho. Sí. Pero si lo hizo. Si lo hizo el chamán ese. Sí, era un chanta. O sea, sí lo hizo. O sea, pero no le dio. Pero la verdad le tengo soy muy amigo de Jorge y la verdad que esto es las cosas lindas que tiene el fútbol, poder hacer estos chistes, pero sería mejor ir a la pausa. ¡Nos vamos a la pausa! Un saludo a Jorge.
Abrazo al gordo, chao. Pausa. Eduardo H. en Malos Pensamientos. 14 minutos van de las 18. Está tomando mucha agua, Eduardo H. Sí. ¿Qué pasa? Me saqué el buzo, me tiene nervioso. Estoy... Pero, ¿qué pasa? Si nadie lo pone contra las cuerdas a usted. No crea. No, no se me haga el vivo. No crea. ¿Le mandó un mensaje a su señora? Que te responda a las preguntas y no filosofe. Claro. Le mandamos un saludo a su señora, que acaba de mandarle un mensaje. Responde las preguntas. Ah. Las mujeres siempre tienen la razón. Siempre. Detrás de un gran hombre, una gran mujer, ¿no? Sin duda. ¿Es hincha nacional su señora? Sí. ¿Qué pasa? No. 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 La familia de ella era de Wanderers y bueno, No. pero hoy en día me acompaña. Pero porque usted dijo, sí, se nota todo, el gesto se ve, es hincha de Wander en la familia de Sí. su señor. Bueno, no importa. Creo que hoy hay elecciones en Wander, justo. ¡Apa! Muy bien. ¿Quién es de Wander? Y hoy Bueno, Bonomi era de Wander, Bonomi. Bordaberry era de Wander. de Posadas. ¿De Posadas también, de Sí, Wander? creo que sí. Ah, el Daisy Tourné. Sí, No Pitch, que los candidatos hoy son No Pitch por un lado Sí. y el Chifle Barrios por otro. Upa. ¿Chifle Barrio tiene una tribuna? ¿No? Tiene una tribuna, ¿no? No sé. No lo sabe. Me han peleado mucho la gente de Wander, pero los quiero igual. Bueno, Alfonso Carbone, Gustavo Rey, Daniel Superbién. El Quique Velo, También. Aguerrevere, hay muchos buenos amigos. Mesa, Devoto. Devoto también, claro. Devoto fue presidente. ¿No hay muchos equipos en el fútbol uruguayo? Yo soy convencido que sí. Bueno, a ver, juguemos a cambiar el fútbol uruguayo para que sea un negocio. A ver si yo se lo planteo como neutral y usted resuelve. Estamos intentando hacer eso ahora. Bueno, pero ahí está. Hagamos un equipo solo de los equipos del Prado. Wanderers, River y Bellavista, por ejemplo. ¿La gente va a bancar eso? Dudo. Si hay 3 equipos que tienen los 3, creo que más de 100 años. Está bien, pero no banca el fútbol uruguayo. ¿Es un negocio el fútbol uruguayo? Bueno, algunos han hecho mucha plata. ¿Y usted está hablando de otras personas? ¿Usted no hizo plata con el fútbol? Imposible. O sea, ¿cómo un dirigente va a hacer plata con el fútbol? No sé, le pregunto. Yo pero, nunca fui ni voy a ser dirigente. Bueno, por eso, pero es una pregunta media... ¿Es honorario? Sin duda. Ajá. O sea que uno pierde plata y tiempo en la vida. Bueno, no, si me está escuchando mi mujer, le Sí. está dando la razón a ella. Obvio que le doy la razón. Siempre hay que darle la razón. Pero, Sos un amigo, Petinati, la verdad. pero uno pierde plata siendo dirigente en el fútbol uruguayo, no gana nada. Yo creo que cuando uno hace ciertas cosas, las hace porque le por la gustan. pasión, claro. O sea, yo Por la tuve- pasión y el amor yo del... tuve a mi padre 30 años dirigente nacional, me Ajá. crié en eso. Ujú. Para mí, yo no lo hice Usted como... es del 56. Yo soy del 56. O sea que en el 71 tenía 15 años. 15. ¿Recuerda cuando Nacional salió por primera vez campeón de la Libertadores? Recuerdo, Ujú. en Lima, y habíamos ido, recuerdo los años anteriores, que más de una vez, me acuerdo haber ido el partido nacional Racing en Avellaneda, Ajá. cuando que después vinimos a Montevideo, empatamos 0-0 en Montevideo, y nos ganaron después el tercer partido. Recuerdo haber ido a los partidos con Estudiantes de La Plata. Sí, esos sí eran partidos de me acuerdo violencia, ¿no? me acuerdo cuando fuimos al estadio a Citibel, que nos ganaron con una palomita de Romeo, y cuando salimos del estadio salimos bañados ¿De pis? de todo, de todo. Pero eso era la Copa Libertadores en aquel momento, por eso La recuerdo Copa Libertadores era para guapos antes, ¿no? Y recuerdo el 71 cuando que muestra también cuando el Nacional gana en Lima 2-1, Sí. aquel gran cuadro que tuvo Nacional, que era otra época del país también, digo, porque tener a Artimen Nacional le sacó, ¿quién es el último campeón de América bicampeón? Palmeiras. Es cierto. Nacional le compra a Artima a Palmeiras. O sea, era un país y era un fútbol que permitía esas cosas. Tener Artime, tú ibas a un clásico
y tenías Manga y Mazurkiewicz, los dos mejores arqueros del mundo, Anchetti y Figueroa. O sea, hoy ibas a un clásico y habían 10 jugadores que jugaban en cualquier selección del mundo. O sea, era un país con un nivel económico. Uruguay en los 60 y 70 todavía estaba dentro de los 20 países más ricos del mundo. Era la Suiza de América. Tuvo un proceso donde estuvimos dentro de los 10 países más ricos del mundo. Después empezó hasta la Segunda Guerra Mundial una cierta meseta, pero Uruguay seguía siendo uno de los países. Recordemos que en el 50 al Mundial fueron 14 países por invitación, no habían más. Entonces, el último vestigio de esa época fueron el 70, 75, y obviamente no es lo mismo tener a Artime en aquella época como tener a Suárez hoy. O sea que estamos a pasitos. Estamos, ojalá se dé, Claro. pero creo que muestra una realidad de ese país que tuvimos y por qué lo económico condiciona sin duda mucho lo deportivo, ¿no? Ujú. Entonces vayamos a hablar de ese país que tuvimos en los 60. Usted tenía 15 años en el 71. ¿Cómo era vivir en un país donde había algo que mucha gente llama guerrilla y otra gente lo llama terrorismo? ¿Usted cómo llama a los tupamaros de aquella época? Yo creo que, para ser justos... Digo, Se le cayó el teléfono, se puso nervioso. No, lo tenía ahí en la... Sí. Digo, yo creo que todo hay que mirarlo dentro de un contexto. A ver, hablemos de ese contexto de yo creo que el Uruguay de los 60, 70. O sea, yo creo que acá hubieron dos relatos que sin duda no se condicen con la realidad. A ver, ¿cuáles son? Uno fue que toda esa guerrilla se inició contra la dictadura. Es un relato... Cosa que los hechos muestran claramente que había una democracia establecida, que había una de las democracias más estables del mundo. La prueba está cuando vino el Che Guevara en el Paraninfo de la universidad y dijo: cuiden la democracia que tienen y cuiden el país que tienen. O sea, ¿cuál era el mensaje? Acá no hay condiciones para una revolución. Y el otro el otro relato es la situación económica. Uruguay seguía siendo uno de los 20 países más ricos del mundo. O sea, yo soy convencido... Estamos hablando de los 60. Sí, exactamente. Fue cuando empezó. O sea, la guerrilla empezó en el 61. O sea, y el golpe de Estado vino en el 73. O sea, no hay forma de decir que la guerrilla nació porque había una dictadura. O sea, es tan alejado de la realidad como decir que el Uruguay es un país que se vivía mal. O sea, claro, no se vivía como después de la Segunda Guerra con el nivel de riqueza que tuvo el Uruguay. Entonces, yo creo sí que como pasó en el mundo, uno vive en un contexto. Habían muchos países latinoamericanos donde habían grandes injusticias. No era el caso concreto de Uruguay. Y creo que toda juventud es rebelde. Y toda juventud hoy en día, tú tenés... los jóvenes de hoy contra algo se tienen que rebelar. Sí. Contra algo tienen que estar en contra. O sea, es parte de ser joven. Entonces creo que hubo una generación, y si tú mirás, quienes integraron la guerrilla, no era gente del pueblo de clase baja. Era al revés, claro. Era más bien intelectuales, o sea... Y yo creo que el tiempo es un gentilhombre que pone las cosas en su lugar. O sea, nadie puede hoy en día justificar eso. Yo digo, no justifico ni una cosa ni la otra, como te lo dije al principio. Yo soy de los que... Ni el terrorismo de Estado, ni la guerrilla armada o el terrorismo que surgió. Que nadie le quite una vida a otro por el motivo que sea. ¿Ah? Pero entonces, digamos... las películas tienen principio y final. O sea, acá el quiebre institucional se dio en el año 73, 10 años después que había empezado la guerrilla. Entonces, eso no justifica haber hecho lo que se hizo. Y si alguien hizo algo indebido, señores, que lo pague. Pero no justifiquemos lo otro.
y no porque fue un terrorismo de Estado, o sea... ¿Usted cree que la justicia hizo pagar a determinado grupo, o por ejemplo a los militares y no a la guerrilla, o pagaron los dos? Yo creo que no soy un experto en el tema, digo, pero acá recuerdo cuando se dio la amnistía. Sanguinetti, 1985. Acá se quiso hacer una amnistía para los dos lados. Y hubieron quienes la aceptaron y quienes no la aceptaron, que fue del lado de los militares. Años después está pasando todo lo que está pasando. Entonces, y es claro también, digo, que hoy hay, durante una cantidad de años, casi no hubo problemas y la justicia casi no actuó en estos temas. Y tú ves que ahora, de la noche a la mañana, hay una cantidad de temas que empezaron a reaparecer y casos que empezaron... ¿Y por qué cree que sucede eso? Es una opinión, ¿no? Digo, sí, claro. Yo sin duda yo respeto, o sea, la base del sistema republicano y democrático es el funcionamiento de la justicia. La justicia también está compuesta por hombres. Está compuesta por hombres con ideología. Digo, alcanza con... No lo digo yo, lo dijo Mujica, lo dijo la ministra Azucena, Berruti. Que hay motivaciones de venganza, digo, así como hay casos concretos que merecen pudrirse en una cárcel, hay otros casos que tú no... O sea, la civilización peleó durante miles de años por conseguir ciertos conceptos básicos. Uno es, somos todos iguales ante la ley, y se me demuestra que soy inocente hasta todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y tú tenés que tener una semiplena prueba. Tú no podés poner a alguien en una situación penal porque le reconozco la voz después de 50 años o porque le vi los ojos. Entonces, desconocer eso también. Entonces digo, que claro, de repente decís esto y decís, no me preocupa lo otro, no. Me preocupa lo otro. Y si hay alguien que cometió un acto indebido o cometió un asesinato, que lo pague. De los dos lados, de repente, hoy hay gente que cometieron esos hechos y nunca tuvieron la sanción que debieron. Digo, pero creo que también desconocer que en muchos de estos casos que hay hoy hay una violación de principios esenciales y elementales de la justicia de cualquier ser humano. Me hace acordar aquella famosa frase de Bertolt Brecht: vinieron por el vecino de la derecha, sí, nadie dijo nada; vinieron por el vecino de la izquierda, nadie dijo nada; hoy vinieron por mí, nadie dijo nada. Claro. Entonces, cuando nosotros permitimos en un país democrático que este tipo de cosas pasen, y que por... ¿Pero qué es lo que le molesta que está pasando? No, que lo han dicho mucha gente que está metida en la política, analizando los casos, que acá se han dado fallos por fuera de normas elementales jurídicas. Vos no podés sancionar a alguien y meter a alguien porque estuvo en una generación. Ah, si en tal cuartel, tal año, se cometió un atropello, todos los que estuvieron van para adentro. ¿Usted cree que hoy hay gente que... entra el café. ¿Usted cree que hoy hay gente que está presa injustamente? Y estoy hablando de militares de la época. Sin duda. ¿Sí? No tengo la menor duda. O sea, pero hay casos públicos, se han hecho... La información es pública. Eduardo H. Pero, perdón. Sí. Lo reitero, y quiero ser reiterativo. Decir esto no significa que a mí no me dé asco que se hayan cometido los otros actos. Y que si hay uno que se puede probar realmente, que le caiga todo el peso de la ley. Lo que no debemos es que pasen este tipo de cosas. Y te lo estoy diciendo, que hay gente sana de izquierda que te está diciendo, acá hay gente que está fallando por venganza. O sea, no lo digo yo, se lo escuché decir a Mujica, se lo escuché decir más de un
ninguna persona, más de una persona que es dirigente de izquierda. Bueno, pero Entonces, esto siempre esto se no es un dice... tema ni de izquierda ni de derecha, creo que es un tema, el problema es que a veces hablar de estos temas no es es más fácil ser políticamente correcto. Entonces a mí me preocupa lo otro y también me preocupa esto, porque la defensa precisamente de cualquier ser humano, que estos principios básicos de la justicia se respeten, porque si no, el que está en el poder de turno, o sea, esto se llegó al desarrollo de un sistema jurídico porque con estos principios básicos, por los atropellos anteriores. ¿Usted cree que hay una justicia ideológicamente contaminada hoy en Uruguay? No, yo no creo que haya justicia ideológicamente contaminada. Creo que pueden haber integrantes de la justicia, y una cosa es el ser humano que está ejerciendo la justicia, otra cosa es la justicia. Claro. O sea, no generalizo, pero que es clarísimo que aquí hay fallos que no, y los respeto, que no se avienen a principios básicos de justicia, es indiscutible. Eso es mi opinión, digo, no. Eduardo H., usted viene de una familia políticamente colorada. Vengo de una familia colorada, sí. Pero de los dos, te pongo un ejemplo. Mi abuelo, yo soy H. Bianchi. Mi abuelo era médico, el padre de mamá, y era médico de Bella Unión. O sea, y era simpatizante de los Tupamaros. Era el médico de Bella Unión. Una de las calles más importantes de Bella Unión Es Bianchi. es Bianchi. O sea, y todos mis primos, digo. Entonces, mis dos nombres, Eduardo Marios, eran los dos mejores amigos de papá. Eduardo Carissimi, taquígrafo del Senado, integrante del Partido Comunista, y el otro era Mario Torres Negreira, del partido del PDC. O sea que en casa había de todo. Increíblemente, usted lleva el nombre de un amigo de su papá que trabajaba como taquígrafo en el Senado, y usted ocupó una banca en el Senado una vez. Yo sí, fui suplente en el Senado durante una época. Pero me iba a hacer referencia, me refería a la familia ideológicamente colorada, porque usted siempre estuvo muy cercano a Pacheco Areco. Yo llegué... ¿Cómo llegó a por estar...? Papá fue diputado 2 o 3 periodos. Papá fue diputado del 58 al 62 y del 62 al 66. Recuerdo, papá era diputado cuando se dio el golpe de Estado, o sea... Y yo después me fui a estudiar, me recibí aquí de economista, fui a estudiar a la Universidad de Columbia, y cuando volví... tuve acercamiento, lo conocí a Pacheco, y la verdad que fue de las mejores cosas que me pasó en mi vida, conocer una persona. ¿Conocer a Pacheco fue de las mejores cosas que le pasó en la vida? Me dio una cantidad No tiene buena prensa Pacheco en Uruguay. Por algo será. ¿Por qué es? Y bueno, yo qué sé. Pues la gente lo señala como poco demócrata. Yo creo que al revés, si algo fue Pacheco, fue defender la democracia. Perdón, creo que fue que lo dijo Sereñi. Pacheco nos apartó un ápice, estoy repitiendo textualmente, de la Constitución, de ni la ley. Entonces, claro, cuando tú de repente tenés una visión del mundo y sos joven y idolatrás cosas y querés socavar al sistema, de repente que venga alguien y se anime a ser firme. O sea, yo me acuerdo que en aquel momento el Uruguay era un país... decir que eras occidental era difícil. Era el tercermundismo, ¿te acuerdas del movimiento de los no alineados? Y bueno, y Pacheco en aquel momento evitó que el Uruguay de repente pasara a un camino como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de... ¿El Partido Comunista apoyó el golpe de Estado en Uruguay? Yo no, si mal no recuerdo, la verdad que no vine... me está llevando en un derrotero, pero cuando dije que venía una cita ciega, digo, nunca me imaginé terminar hablando de esto, digo, pero creo que hubieron hasta el famoso editorial del diario El Popular. O sea, acá el origen, los jóvenes ni saben, y si a esta altura miremos para adelante o no miremos para atrás, pero todo nace en la famosa golpe de Estado que hubo en Perú,
el Claro. peruanismo, Ujú. que era un golpe de Estado de izquierda, el que haya escuchado los comunicados 4 y 7, como los escuché yo, eran comunicados de izquierda. O sea, esa fue la realidad, el origen del golpe de Estado, y por eso fue apoyado en buena parte por muchísima gente de izquierda. Porque vieron ahí que de repente venían unos militares que iban a hacer lo que ellos querían. Entonces, hoy, 50 años después, seguir hablando de esto, pero esa es la verdad. Digo, a mí ya a esta altura no quiero ni una cosa ni la otra, creo en un país republicano, creo en un país demócrata, digo, por suerte el Uruguay en ese sentido siempre fue un privilegio, digo, pero digamos las cosas por su nombre, ¿no? Digo, yo no pensaba hablar de estos temas, pero dado que me haces la pregunta, Pero digo, forma parte también de su historia, que siempre estuvo también asociado a la política. Fue candidato a vicepresidente de Pacheco Areco, Sí. con el acto en el Palacio Peñarol. Exactamente. Pacheco era de Peñarol. Claro. Era de Peñarol. Buen tipo. Ah. Pero me dio enseñanzas de vida, vos sabés que la gente tiene una imagen de Pacheco. Me acuerdo un día llego a la casa de él y era yo muy joven, tenía 29, 30 y poquitos años. Y él estaba hablando con ¿Usted alguien. usaba bigote? Usaba bigote. Yo tengo una teoría de los hombres de bigote, hay que tenerle miedo, un poquito de respeto. Después me la cuenta. Pero llego a la casa y El lo bigote veo. y el poder es peligroso. Lo veo hablando con un par de personas que lo habían insultado, que lo habían agraviado. Ujú. Yo no lo entendía, le digo, pero Pacheco, ¿cómo usted? Y me acuerdo que me dio una definición que le he aplicado toda mi vida. Me dijo, mira, hay temas de Estado y temas personales. Ujú. Los debo tratar como a señores, aunque no merezcan mi saludo. ¿Y cuántas veces te ha pasado en la vida que tenés que lidiar con gente que de repente en lo personal no hablarías, no tratarías, pero institucionalmente tenés que sentarte a hablar? Ujú. Y bueno, y me di cuenta, digo, que a veces no es todo pasión y todo, digo... Yo me acuerdo en esa oportunidad cuando yo le dije, Pacheco, cuando él me ofrece acompañarlo, digo, pero ¿para qué se presenta si usted sabe que no va a ganar? Y lo tengo claro que yo sé que no voy a ganar. Pero ¿sabe una cosa? Hay 40 o 50 mil votos que me van a votar solo a mí. Y si yo no me presento, mi partido no gana. Y probablemente va a ganar gente que a mí me insultó y agravió. Y yo lo estoy haciendo por el partido y por el país. Esto a mí no me lo cuentan, me lo dijo a mí. Entonces, ¿cómo terminó esa elección? Fue aquella famosa elección de los tercios. El Partido Colorado creo que ganó por 30.000 votos. Y Pacheco sacó 40, 45. Entonces, parte de una historia que la gente no conoce, que la gente no sabe. Dentro del Partido Colorado han sido muy injustos con Pacheco. Pongo un ejemplo. Hace poco, en este Parlamento, agraviaron, insultaron toda la bancada de izquierda atacando a Pacheco. No hubo nadie del Partido Colorado que habló. Pero no hubo nadie del Partido Nacional que habló. Yo fui ministro de la calle cuando Pacheco era el sostén de la calle. No quedaban ni los blancos apoyando a la calle, padre. Y Pacheco estaba. ¿Por qué? Porque creía en las instituciones, creía en el país, creía en un respaldo institucional. Aún con medidas prontas de seguridad. Y las medidas eran legales. Ujú. Eran legales. O sea, yo obviamente como joven no me gustaban. Pero hoy lo miro en perspectiva, digo, gracias a Dios. ¿Qué hubiese pasado si triunfaba, Uruguay terminaba como Nicaragua? Eso nadie se lo pregunta. Alguien les puso el freno. Y alguien les debía poner el freno. ¿Y cómo ve que hoy el Frente Amplio está comandado por el Partido Comunista y también por el MPP? Yo creo que hay mucho nombre y, o sea, yo no comparto, no comparto la visión, nunca compartí la visión del Partido Comunista, como ellos podrán no compartir la mía. Yo creo que en esto lo bueno y sano que tiene la democracia es que se pueden respetar, es poder discrepar respetándonos. En mi familia, yo mismo, a mí, ¿qué es izquierda? A mí me decís, tengo a Felipe González, yo soy de izquierda.
¿no? A mí si me decís, tengo a Macron, yo soy de izquierda. O sea, esto no es un tema derecha-izquierda, es un tema populismo, visiones contra Estado, contra la República, contra el Estado de Derecho, contra la defensa de los derechos individuales. ¿Usted cree que vivimos 15 años de populismo? Yo creo que el populismo... Entiendo tu pregunta y vas... Yo te lo puedo llevar, digo, hay populismo de derecha y de izquierda. Digo, mirá Trump en Estados Unidos. Entonces es difícil a veces ser liberal, es difícil entender que yo creo en la libertad individual, creo en el individuo, obviamente creo en un Estado que es el que tiene que regular y el que tiene que equilibrar. Pero uno de los graves problemas que tenemos es que acá pesa mucho más lo colectivo que lo individual. Entonces, creo que ese es parte del dilema que tú tenés en todas las democracias modernas. O sea, cómo cuidás esos equilibrios y sobre todo cómo cuidás, yo que soy convencido, el Estado de Derecho. Aquí todos los días te están corriendo el límite del Estado de Derecho. Cuando te dicen ¿A qué se refiere? Lo político está por arriba de lo jurídico. Ajá, lo dijo Mujica. Y lo aplican mucho, no solo Mujica. Digo, entonces creo que a veces darnos cuenta que lo jurídico nos pone ciertos límites y que no los debemos pasar, porque si no después el voluntarismo viene quien viene, hace lo que quiere. ¿Cómo ve a la Argentina hoy, cómo está? ¿La Argentina es un buen ejemplo de lo que nos salvamos? Yo creo que la Argentina es un claro... A mí la Argentina, con la Argentina tengo... Más me estoy riendo ahora porque me estoy acordando el mensaje de mi mujer que me dijo: Eduardo, no vas al programa de Petinati a hablar de cosas serias. Entonces, pero Argentina es un país que es increíble cómo tú tenés de los 5 últimos mejores jugadores del mundo, 3 son argentinos: Di Stéfano, Maradona, Messi, Cortázar, Borges, Sábato, Favaloro, Ginóbili, a nivel individual. Fangio, lo que quieras el argentino a nivel individual. Florencia Peña. Es lo mejor del mundo. Bueno, no. Es lo mejor del mundo. Sí. A nivel colectivo han logrado tener lo que tienen. No, tienen una institucionalidad que ha llevado a que un país que era de los 5 países más ricos del mundo, la gente se olvida, Argentina iban en barco, se llevaban el auto y la vaca con leche para tomar leche en París. O sea, destrozaron un país. ¿Quién lo destrozó? ¿El populismo, el peronismo? El populismo. El populismo. Si hablamos de populismo, ¿hablamos de peronismo? Y yo creo que el peronismo sin duda es un movimiento populista. Que por eso te estoy diciendo, pero mira que hay populistas de un lado y del otro, ¿no? O sea, yo soy antipopulista. Creo en las instituciones y precisamente creo en el Estado enmarcado y creo en la libertad individual. Y toda esta explosión que ha tenido el nivel de vida en Occidente en los últimos 200 años te lo muestra. O sea, estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Pero no sé si, Peti... para esto que la gente quería escuchar, digo, no, al revés, yo le pregunto, usted responda. Bueno, pero digo, creo que estamos llevando el programa a un nivel o a un... Porque así son las entrevistas, Sache, porque si usted es un tipo que se identifica con la política, con el fútbol, con el deporte, hablemos de fútbol, hablemos de política. Hoy está muy... Hacemos todos política todos los días. Es cierto. Hoy está muy cercano a Cabildo Abierto. Yo estoy muy cercano a Manini. A Manini. Fue divertido. Un gran amigo que tengo, Rodolfo Riani, que vive en Artigas, un día me dice: Eduardo, quiero que lo conozcas. Y me dice, bueno, te quiere conocer. Bien. Yo obviamente había tenido una experiencia en política, siempre digo, para mí ya fue. ¿Manini es el Pacheco de este siglo? Cada uno tiene su perfil, ¿no? Yo primero... Bueno, pero entiende la pregunta, ¿no? Entiendo la pregunta, pero yo creo que primero hay que... Porque mucha gente pretende crear un relato de Manini militar, derechos humanos, ¿no? Es clarísimo. Y yo creo que cuando uno estudia... Pero Manini estuvo con Tabaré Vázquez durante 2 periodos, el que mire siendo el comandante en jefe. El que mire la historia de... O sea,
a Manini lo ascendieron a coronel, lo ascendieron a general, lo ascendieron a comandante en jefe, o sea, dio el discurso en el día que murió Fernández Huidobro, o sea que si durante 15 años no hubo un problema, o sea, el día que empezaron los problemas con Manini fue el día que pasó a ser política. Que Manini se abrió. Entonces, o sea, es la política. Manini siempre estuvo al lado de Tabaré Vázquez. No, Manini hizo su carrera, o sea, pertenece a una familia dentro del Partido Colorado. Los Manini, el abuelo de él, Pedro Manini Río, fue uno de los políticos más importantes en la época de don Pepe Valle. ¿Ve alguna asociación entre la figura de Manini y la de Perón? No, creo que cada uno tiene su perfil, digo. Yo de lo que lo conozco a Manini, es un demócrata. Es o sea, no estaría yo al lado si... Entonces, tengo claro que es un republicano, tengo claro que Manini, o sea, por acabarse con todos esos relatos que se generan, yo a Manini lo escuché condenar lo que pasó. ¿Con lo que pasó cuando? En la época de... ¿En la dictadura? En la dictadura, yo se lo escuché públicamente. Yo del otro lado a otros no los he escuchado todavía, Porque a veces cuando exigimos y pedimos, entonces, o miremos para adelante. ¿Usted cree que Mujica y Huidobro tenían un pacto con los militares? Yo creo que, la verdad, no conozco para poder decir eso, digo, he leído algunos libros y es clarísimo que contactos hubieron, cuáles son, si hubo un pacto o no hubo un pacto, digo, yo no... He leído los libros de Abercrombie, digo, he leído los libros de Lesa, digo, porque como todo uruguayo, o sea, es claro que esto no es blanco o negro, buenos o malos, ¿no? Y de acá se salió y hubieron ciertos acuerdos que se hicieron, pero entonces pretender poner los buenos estamos de un lado y los malos están del otro, los humanos están acá y los inhumanos están allá, digo, para niños de escuela, ¿no? Digo, hablando de la escuela, ¿usted cree que durante 15 años hubo un relato que también se metió en la educación? Yo creo que va mucho más allá de 15 años, ¿no? Yo creo que uno de los problemas serios que tiene la educación nuestra es la politización. O sea, te lo resumo en un ejemplo. De los pocos acuerdos políticos que se hicieron en la época de Mujica, estaban todos los partidos políticos de acuerdo, fue tratar de recuperar el control político de la educación. No se pudo. O sea, recordemos cuando hubo un pacto, fueron a hablar y hubo que poner marcha atrás. O sea, es un país corporativo, la corporación es corporativa, es una opinión, ¿no? Y que sin duda hay una cantidad de ideología dentro de la educación, no tengo la menor duda. Digo, ¿eso no es peligroso para una democracia? Para mí es recontra peligroso. Digo, aparte, cuando tú mirás, y ahora te hablo como economista, digo, el factor que más incide en el crecimiento a largo plazo de un país es la educación de la gente. Está demostrado. Y acá, lamentablemente, cada día fracturamos más, porque hay quienes pueden educar a sus hijos por fuera de la educación pública, que fue un orgullo en este país, y quienes, de repente, como vemos en todos los datos, no tienen los conocimientos básicos. Sumar, restar, leer, escribir, y cada vez son más. Entonces tú me decís, yo defiendo la educación pública, no defiendo esta educación pública. Porque pues decís, quiero más plata, acá se puso más plata, pero ¿dónde están los resultados? O sea, entonces yo creo que debemos exigir, debemos invertir, pero también decir, señores, ciertos temas básicos tenemos que estar todos de acuerdo, porque la educación es de todos los niños del Uruguay, y si después podamos rendir cuenta de eso que se invierte, cuál es el resultado, ¿no? Usted fue presidente de ANCAP. Yo fui presidente de ANCAP. Durante muchos años. 6 años. 6 años. ¿Qué opina de Sendik? Yo tuve una muy buena relación con él, y tengo una buena relación con él. Digo, ¿las inversiones de Sendik fueron inversiones o gastos?
Yo creo acá, yo no las llamaría de Sendic. Digo, acá tenemos... ANCAP. Había una concepción, digo, yo puedo poner un ejemplo. En ANCAP, durante años, invertir en cemento no tenía sentido. Se compró un hormigón, un horno. Pero yo creo que por eso, para ir no a lo personal, porque sería facilísimo, digo, como yo lo viví, ¿no? O sea, yo sufrí todo el cuestionamiento de las inversiones en Argentina. Con Sol. Exactamente, lo viví, ¿no? Entonces, las estaciones de servicio. Por eso entonces lo señalaron como un fracaso y además como con olfato a corrupción. Y como todo, pero ¿sabes qué pasa? Lo que no dicen después, y por eso te agradezco que toques el tema, digo, porque no puedo hablar de Sendic y no hablar de esto. Digo, yo tuve 6 años en ANCAP. En esos 6 años ganamos, si mal no recuerdo, tuve el 95 al 2000. Ganamos 345 millones de dólares. El día que yo me fui de ANCAP, la pérdida por las estaciones de Argentina, yo me fui el 16 de diciembre del 2000, fue cuando vino la debacle de Argentina, por balance eran 112.000 dólares. Eso fue mientras H fue presidente. Pero de ahí para adelante me quisieron adjudicar todo. Pero entonces es un hecho elemental, digo, si tú vas a adjudicar todo, es todo. Entonces, en Argentina de 9.000 estaciones que habían, quedaron 3.000. Le pasó a eso, le pasó a Texaco, le pasó a Repsol, le pasó a todos. O sea, ese problema que tuvimos nosotros fue general. Hay otros temas que no mencionan. Digo, tú hoy tenés las estaciones de ANCAP. Las estaciones de ANCAP en su momento eran de un privado. Quien tomó la decisión de recuperarlas para el Estado dentro del derecho privado fue el directorio nuestro. Había que mandar un telegrama. Y me acuerdo de Emilio Martino, Juan Andrés Mora, Felipe Aedo, o sea, Jorge Campomar. Había que animarse a hacerlo. Todos nos llamaron, Peti. Todos. No lo hagas. Cuidá el negocio. Mandamos el telegrama. ¿Sabés cuánto se ganó desde que Uruguay y ANCAP recuperó para el Estado, dentro del derecho privado, las estaciones de servicio? Van arriba a 300 millones de dólares. Nadie habla de eso. Entonces, lo duro que tiene la política, y ahora entenderás por qué yo no quiero hablar de Raúl, de Sendic. Porque acá es, cuando alguien crece un poco, matalo y sacalo. Y tengo claro, y en eso recuerdo la frase que me dijo un día Mujica, que tengo una muy buena relación con él, me dije, H, ¿sabe cuál es el problema que usted tiene? Esto es una guerra. Y usted no tiene trinchera. Y usted no sabe de dónde va a venir la bala que lo va a matar. Es una buena frase para irse a la pausa. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Eduardo H. No a los pensamientos. Ya volvemos. 3 minutos, van de las 19. Estamos escuchando a los Rolling Stones. ¿Qué escuchaba cuando era joven, Eduardo H? ¿Era más del Club del Clan? Yo nunca fui muy musical. Me hubiese encantado saber tocar la guitarra o cantar bien, era un desastre. Pero la generación nuestra, digo, los Beatles, los Rolling Stones, realmente por lo menos eran los que en aquella época... Querían cambiar el mundo a través de la música, lo cambiaron, ¿eh? Querían cambiar el mundo a través de la música. ¿Cómo podemos cambiar el mundo hoy, H? ¿Usted está conforme, por ejemplo, con lo que es hoy Uruguay en la región? Yo creo que sin duda es de lo mejor que hay en la región. Para hacer, yo creo que Uruguay, por un lado, tiene una democracia estable, tiene una democracia madura y el intercambio y la alternancia en el poder ha mostrado, porque muchos cuando de repente llegó la izquierda hace 15 años decíamos, no se va a respetar el Estado de Derecho. Yo recuerdo que en sus orígenes vamos a imponer nuestra legalidad, dicho por Fernández Huidobro, o sea, en su momento. Y después que pasaron 15 años,
eso es un activo del país. O sea, acá ha demostrado que no importa quién venga, hay ciertos cimientos institucionales que no se tocan. ¿Y el gobierno de la calle Pou le gusta? Me gusta. Me gustaría que de repente en algunos temas fuese más incisivo. ¿En qué temas, por ejemplo? Y yo te voy a decir, digo, primero, hablemos, yo creo que la calle tuvo, en estos años de pandemia, tuvo para mí una de las... en el mundo entero, la mayoría de los gobernantes, fue una buena oportunidad para pasarle por arriba al Estado de Derecho y asumir más responsabilidades. O sea, el sueño de muchos gobernantes es... dominar la masa. Dominar la masa y ser cada uno el Napoleón o ser cada uno el... Y hay otros que es lo que ha pasado en los últimos 200 años, que es la sociedad la que hace los cambios y las transformaciones. Entonces, eso de empoderar... Acá tú podés, con la tecnología de hoy, empoderar al Estado o empoderar a la sociedad y empoderar al individuo. Y creo que en ese sentido... alguien que tuvo la capacidad de atribuirse poderes y los dejó en la sociedad es un activo y es una visión de país y de sociedad. Hablando de la libertad responsable, por ejemplo. Para mí, para mucha gente dice esto no, es una entelequia, digo, para mí no es una entelequia, para mí es una visión, digo, es el mundo entero hemos peleado por esto. O sea, para tener estas libertades y para tener estos derechos con responsabilidades. Entonces, te reconozco eso primero, digo, yo creo que él en ese sentido encarna lo que quiero para una sociedad. Yo precisamente creo que, y si tú mirás a lo largo de la historia, lo que ha pasado en los últimos 200 años, la historia de la humanidad es una historia donde no existió la libertad. Estoy hablando de 3.000 años, 4.000 años, nunca existió la libertad hasta hace 200 años. Las democracias hasta al día de hoy... democracias plenas, tenés, no sé, el 50% de la población, hasta hace un muro de Berlín, el 30% de la población vivía libre hace 50 años. ¿No? Entonces, cuando tú mirás ese proceso, cuando a medida que has ido empoderando al individuo, les has ido dando las dos libertades, la económica y la política, las sociedades explotaron. Que precisase un Estado que las regule, que ponga los equilibrios, que le dé los mínimos indispensables, sin duda. Usted es economista, ¿usted considera que la economía que está teniendo hoy el Uruguay es la mejor para nuestro país? Yo creo que si tú mirás, el Uruguay el gobierno acaba de poner un consejo fiscal asesor, que hay como 10 economistas muy importantes, que una de las principales conclusiones que han sacado es, hace 50 años que el Uruguay crece al 2%. En los últimos 10 años el Uruguay casi no ha crecido, está estancado. Uruguay, para que tú tengas un crecimiento importante, precisas un viento de cola. Entonces yo creo que el sistema nuestro, nosotros tenemos muchas libertades, muchos derechos, digo, pero creo que acá siempre miramos el lado de la demanda, el lado de la caja, cómo somos austeros, el déficit. Y creo que tú lo que necesitas es darle más potestades al ciudadano para que pueda desarrollar su potencial individual. Cosa que en el Uruguay, o sea, el Uruguay es un país de oligopolios, es un país de corporaciones. Un país chico, cerrado, es inviable. O sea, el Mercosur es las zonas más cerradas del mundo y el Uruguay es uno de los países más cerrados del mundo. O sea, acá estás hiperregulado. Entonces, yo acabo de hacer unos trámites y 60 días para sacar a veces producto del puerto. Pero te puedo poner múltiples ejemplos. Entonces, yo creo que el Uruguay es un país que tiene un nivel de vida muy bueno. Sin duda estamos muchísimo mejor que la zona. Digo, pero no es casualidad que Uruguay era uno de los 5 mejores países del mundo, pues fuimos uno de los 20 mejores del mundo y estamos 60 o 70. Y creo que hay una cantidad de temas que nosotros hoy debemos, si queremos, al Uruguay no le alcanza con un 2% de crecimiento anual para sacar a la gente de la pobreza o sacar a la gente de los asentamientos. Entonces, si no hacemos esas transformaciones,
Y si además te pasa el otro tema, que es el mundo moderno no te espera, la economía digital. ¿Por qué vuelan las empresas digitales o informáticas en el Uruguay? Porque no tienen ni control ni impuestos, ni regulación. Entonces, ¿con qué vamos a pagar la estructura vieja del país si no adecuamos nuestras estructuras? Y creo que eso es un debe. Y creo que eso es un debe que yo lo entiendo al presidente, le entiendo a la ministra de Economía, hay una cantidad de temas que obviamente el Uruguay es un país difícil de tomar las decisiones, pero acá si no le aliviás al que trabaja, a la clase media, o sea, yo, Peti, tú un trabajador cuando pasás de una franja a la otra, pagás el 50% de impuesto. Una empresa chica te paga un 50% de impuesto real. Digo, tú decís, lo hago, estoy en Dinamarca, estoy en Suecia, tengo seguridad social, perfecto. Tengo una salud espectacular, perfecto. Tengo una seguridad espectacular, tengo una educación, pero acá te cobran impuestos, como en Europa, en los países en serio, y tenemos servicios de África. Eso es una realidad. Y después tú vas a contratar, pagar la electricidad, vas a pagar... Entonces, entendamos que precisamos un estado de bienestar, sin duda, pero entendamos también de que la cantidad de temas que si no los corregimos, esta inercia vegetativa de ir creciendo al 2% durante 50 años, no le alcanza al Uruguay. Y la prueba está que hoy tenemos 400.000 planes. Entonces, ¿quién va a sacar a esa gente de los planes? ¿Quién va a sacar a la gente, o sea, de los asentamientos? ¿Las grandes corporaciones que no generan mano de obra? Entonces, ¿qué estamos generando? Un país que va a depender toda la vida de la asistencia del Estado. Bueno, yo creo que esos son los grandes temas y creo que es el momento de empezar a encararlos, ¿no? Si Uruguay sale campeón del mundo, ¿nos va a ayudar a hacer a crecer? Nos va a ayudar a ser más felices. Y creo que en el fútbol algún ingreso mayor vamos a tener. Estuvo acá el presidente de la AUF, Nacho Alonso. Muy buen tipo. Y hicimos una penca al aire. ¿Qué? La final Argentina-Uruguay. Le ganamos nosotros. ¿Usted cree que Uruguay puede llegar a salir campeón del mundo? Yo creo que Uruguay va a hacer un muy buen papel. ¿Quién va a televisar? ¿Tenfield? ¿El Mundial? No. ¿No se lleva con Paco Casal? No, ¿por qué? Yo siempre dije, mi programa preferido, ¿viste el show de Don Francisco? Sí. Y bueno, no tengo ningún problema con Paco. Ajá. El tema es que hay que no confundir lo comercial con lo empresarial. ¿Qué hay detrás de la venta de las transmisiones de televisión? Y nada, una empresa que tiene el interés de hacer la mayor ganancia posible y los que estamos en la asociación tratar de que le quede la mayor cantidad de plata posible a los clubes. Nadie debe molestarse por eso. Peor sería que nosotros como dirigentes no hiciésemos lo imposible para que Tenfield pague más. Claro, cuando ven que hay gente que intenta esto, se enojan. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenfield es la creadora de todos los males del fútbol uruguayo? No. O sea, yo creo que acá, si nosotros, Tenfield fue votada por los clubes, ha venido dando un servicio, se lo hemos renovado, digo, está en nosotros pelear para que los ingresos queden en el fútbol y no se lo quede el empresario. Yo no le puedo venir al empresario, o sea, no conozco ningún empresario que no quiera ser monopolista, no conozco. Entonces mi crítica no es con Tenfield, ni con Casal. Digo, tengo muy buenos amigos, digo, Osvaldo Jiménez. ¿Y con quién es su crítica? No es mi crítica, es más con los dirigentes del fútbol uruguayo. Que muchas Lo que pasa veces... es que los dirigentes ven que tienen el bolsillo vacío y aparece Casal con dinero. Y bueno, entonces, él hace su juego y nosotros tenemos la obligación de hacer el nuestro, de pelear porque en las instancias de que haya que decidir, el ingreso quede en los clubes y no quede en las manos de él. Digo, no creo que tenga nada de malo, ni que él quiera cuidar sus ingresos, ni que nosotros peleemos porque pague más. ¿Y usted cree que el fútbol uruguayo es viable si Tenfield se va? Yo creo que es a la inversa. A ver. Tenfield no es viable sin los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Digo, el fútbol uruguayo puede tener... Hoy tiene Tenfield, no es nada contra Tenfield. Pero Tenfield lo que hace es comercializar y administrar los derechos del fútbol. O sea,
¿Hay una pelea de poder político detrás? Yo creo que es un tema, para que tengas una idea, renovar 4 años, del 2026 al 2030, y es un contrato entre 100 y 150 millones de dólares. ¿Van a pelear ellos por pagar menos, sí o no? Van a pelear. ¿Y vamos a pelear nosotros para que paguen más, sí o no? Sí. Entonces yo no le veo... O sea, acá el drama es que a veces tú ves estos enfrentamientos comerciales que son naturales, los llevan a terrenos personales. Yo no tengo ningún problema personal ni con el señor Casal, ni con ningún integrante de la empresa. Simplemente creo, primero, no me compro ese relato de que Tenfield es la salvadora del fútbol uruguayo, no, le dimos unos derechos, se los dimos nosotros, bárbaro. Entonces, cada vez que hay un contrato, peleo porque paguen más y que paguen lo justo. ¿Usted estuvo en Suiza cuando cayó el FBI para llevarse a todos los de la FIFA corruptos? Estuve sí, en ese congreso. ¿Cómo vivió de cerca la llegada del FBI que se llevaba a la cúpula corrupta de la FIFA? No lo vivimos, o sea, los enteramos, estábamos en otro hotel, llegaron a las 6 de la mañana, digo, porque la justicia suiza no permite entrar, permite solo entrar a partir de ciertas horas y obviamente fue un shock, ¿no? Aparte, ¿tuvo miedo? No, miedo ¿por qué? No, pregunto, qué sé yo, cae el FBI. Yo no integraba cada uno, duermo tranquilo, muy tranquilo. Y creo realmente, digo, que esos episodios no son el fútbol, ni cerca. ¿Y el fútbol uruguayo tampoco? No, pero el grueso del fútbol lo mantienen vivo todos los que mantienen los clubes funcionando durante todo el año. Ni saben, ese es el 99% del fútbol. Acá lo que pasó fue que una actividad que estaba armada en forma amateur y tenían ciertas organizaciones que después explotó. Y esa misma gente durante muchísimos años, digo, cuando vos tenés un poder absoluto, dicen, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces tú no puedes tener 10 personas que durante 30 años manejaran lo que manejaron, y bueno, terminó mal. Pero yo no voy a enjuiciar a toda una actividad, el deporte más noble que tiene la civilización humana, por el funcionamiento de 20 personas o 30 personas. Aprendamos de las lecciones y que no se repita. Recién hablaba que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe mucho más. ¿Tavares tuvo el poder absoluto dentro de la selección uruguaya durante muchos años? Separemos los temas, porque si pasamos de estar hablando de corrupción... No, bueno. Pero, o sea, Tavares... Estoy hablando del poder que tuvo Tavares. Por eso. A Tavares... nada tiene que ver con un proceso de corrupción. No, nadie. Utilizo la frase del poder. Por eso yo creo que a veces el poder ilimitado es malo. Por eso se necesitan contrapesos. ¿Tavares tenía poder ilimitado? Yo creo que, yo tuve tanto cuando... Te voy a decir una anécdota, digo. Me acuerdo que yo ahora integraba el Ejecutivo con José Luis Corvo. Que fue presidente de la AUF. Fue presidente de la AUF, muy buena gente, tengo un grato recuerdo de él. Y justo estuvo la Copa América en Venezuela. Y terminó mal, había discusiones entre los dirigentes con Tavares y había también discusiones de Tavares con los jugadores. Y me acuerdo que tuvimos un almuerzo en el restaurante La Vaca y yo le dije, mire Tavares, le voy a decir a usted lo que yo le digo a Corvo. Tavares había sido puesto en el cargo por Daniel Pastorini, que integraba el Consejo Neutrales en la época de Figueredo. Le dije, acá se viene una eliminatoria, le digo, esto va a ser una guerra. Digo, si vos no tenés un general que te responda a vos, no vamos a poder ganar. Y le dije, le digo, Tavares, yo esto es lo que le digo a Corvo, si usted se siente más representando a Pastorini que a Corvo, mi sugerencia es decirle a Corvo, ponga a alguien que sea suyo. Porque aparte yo creo que los técnicos tienen que representar, o sea, tienen que tener una línea directa con el presidente. Y le dije, y si usted no pone jugadores suyos, y Tavares hizo una gran limpieza del plantel,
Yo había vivido cosas, me acuerdo, en el Mundial de Corea, cuando jugadores no saludaban ni a la gente, digo. Y tuvo un mérito enorme, o sea, negarle a Tavares el proceso que hizo y la importancia que él tuvo en ese proceso y lo que significó para el Uruguay, digo, sería ser necio. Creo, sí, yo no le voy a decir a él cuándo se tiene que retirar, digo, es como yo en Nacional. Yo tomé una decisión en un momento de retirarme. Cada uno sabe, yo creo que nadie le va a negar a Tavares la importancia que tuvo y tiene en todo este proceso. Digo, creo sí que el cambio que se hizo había que hacerlo. Y ¿Había que hacerlo antes? Las cosas pasan en el momento justo, en un momento antes y en un momento después. Ya está. Digo, se tomó esa decisión en ese momento y por suerte hoy estamos en el Mundial. Entonces, como justicia es darle a cada uno lo que se merece y no a todos por igual. Creo que reconocerle a Tavares su mérito es una obligación, es un deber, como también creo que nosotros era imprescindible hacer el cambio que hicimos. Digo, el que tuvo una vez cerca de un vestuario, vos te das cuenta cuando un plantel responde o no responde, cuando hay más lesionados de lo habitual, cuando hay momentos que todos quieren venir y hay otros que vienen, bueno, no tienen más remedio, entonces... Eso pasaba en el último tiempo de Tavares. Había un ciclo agotado para nosotros. ¿A la AUF le ayudó que Tavares dijera públicamente, a mí no hay nadie que me pueda sacar? Yo creo que no me voy a poner a comentar, yo creo que me quedo con lo positivo, con todo su proceso y con todo lo que nos dio y el orgullo que fue que nos representara. ¿Usted cree que los equipos del fútbol uruguayo, tanto Nacional como Peñarol, pueden llegar a conquistar una Copa Internacional? Y yo creo que sí, creo que sí, obviamente es otra época, ¿no? Y hoy lo mencionaba y lo relacionaba con el tema económico. O sea, Uruguay, primero somos 3 millones de habitantes, un milagro. Uruguay, cuando fuimos campeones de América y del mundo, yo digo más, para mí el 4.º puesto de Sudáfrica tiene tanto más mérito que haber salido campeón en Maracaná. En Maracaná eran 14 equipos por invitación. Y no le voy a quitar mérito a haberle ganado a Brasil en Maracaná. Sí, claro. Haber salido cuartos en un mundial donde van 208 países, o sea, fue una generación de oro. Entonces, Nacional y Peñarol, cuando salieron campeones, era un país que económicamente podía traer a Prieto, podía traer a Figueroa, podía traer a Spencer, podía traer a Joya, podía traer a San Filipo, podía traer a San Filipo o traer a Artime era como traer a Messi y a Suárez. Entonces, Manga era el golero de la selección de Brasil de 1966. Imagínense hoy trayendo un jugador de la selección brasileña. Entonces, pongamos las cosas en su contexto, pero aún así yo creo que se puede. Yo creo que se puede y lo primero que creo que el primer paso que vamos a dar es la Copa Sudamericana. Nacional. Me gusta. Muy bien. ¿Y Uruguay en el Mundial? Creo que Uruguay puede dar una sorpresa. Si Uruguay sale campeón del mundo, lo escucho. ¿Cuál es la promesa? Me rapo como vos. Me encantó. Me encantó. Pero... Y yo pongo la maquinita. Perfecto. Gracias, Eduardo H. por venir. Si llega a la final. Si llega a la final, te doy una más todavía. Aunque la pierda. Aunque la pierda. Bueno, para mí, o salimos campeones o terceros. Pero partidos no perdemos. Terceros o primeros. Bien. ¿Sabe cómo terminamos nosotros el programa, la entrevista? Con 2 secciones. Y una sección es esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancao. Una palabra. Ahora ya.
Voy a decir una sola palabra más. Eduardo Mario. ¿Cómo le va, Eduardo Mario? ¿Bien ¿Bien usted? Bien, ¿con quién estabas escribiéndose? Un sobrino, el Rafa. ¿Te un estaba fenómeno. escuchando? No, estaba escuchando la radio. Sí. ¿Qué te pasa? Te escucha gente. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Yo hago lo mejor que puedo. Si sale bien, No, pero tenés Sale. una audiencia... sí. Es importante esto. Es importante, sí. Esto, ¿acá o te levantamos o te hundimos? Vine regalado, acá está, ¿verdad? Acá o te levantamos o te hundimos. Bueno, una palabra se llama esta sección. Yo le tiro palabras, nombres, lo que sea, y usted tiene que asociar. Usted es hábil, ¿eh? Más allá de hábil declarar. Usted es muy hábil. No. Usted tiene que... Por eso acá afile una cuchara también, ¿no? O sea, Eso me gusta esa frase. Una vez un productor argentino que me vio trabajar en la televisión me dijo: vos le sacás jugo a una piedra. Me decía, ¿sabés lo que tenemos que hacer en la pero televisión? hacerme decir a mí las cosas que me hiciste decir hoy... Ah, ¿se está dando cuenta recién? No, pero exacto. Bueno, le tiro nombres y usted me tiene que asociar los nombres o las cosas con algo. Con una palabra, ¿eh? ¿Vamos? Pacheco, Institucionalidad. Bordaberry, Juan María, Falta de democracia. La Calle Herrera, Después de Pacheco fue, para mí, lo mejor que he conocido. bien, utilice una palabra, Sí. si puede, no importa. Julio María Sanguinetti, Presidente. ANCAP, Empresa pública. Sol Petróleo, Mala inversión. Jorge Valle, Un estadista. la crisis del 2002, Un drama para el país. Cabildo Abierto, En formación. Talvi, Gran economista. el plebiscito del 80, No estaba cuando se votó, pero la dictadura, nunca más. la dirigencia del fútbol uruguayo, Mejorable. el VAR, Necesario. Nacional, Mi vida. Peñarol, Gran adversario. Magurno, Pueblo. Víctor de la Valle, Dirigente. Alejandro Balbi, Discípulo, muy buen discípulo de Víctor. Tavares, Gran técnico. el despido de Tavares, Necesario. Martín Lazarte, Amigo. Hugo de León, Prócer tricolor. Alexander Medina, Gran futuro. Julio César Deli Valdés. Me acuerdo el gol de aquel el clásico. ¿Cómo Alegría. Alegría. Gustavo Munúa, De los mejores que conocí en el fútbol. El mejor golero nacional que conocí y ahora está Roget, ¿no? Pero ok, después Sí. le pregunto. Suárez, el 1, Cavani, el 2. Morena, Gran adversario. Ruglio, Muy buen presidente. para Nacional. No. No subestimen, no subestimen. No subestime. La Calle Pou, Hijo de tigre. Mujica, Humano. Tabaré Vázquez, Buen presidente. Lauf, La AUF. Una institución que va más. Paco Casal, Fiel a su estilo. Eduardo H., Tímido. Menos mal, que es tímido. Menos mal. Bueno,
Está tomando mucha agua, Sí, sí. si la está pasando mal. No, pero la verdad. Si la está pasando mal, nos vamos. No, pero me dijeron que duraba hasta Engañado. las 7 menos cuarto y. ¿Hasta las 7 menos cuarto? Sí, sí, lo tengo escrito. Hora chilena. Sí, no sé Sí. cuál, lo tengo escrito. Bueno, ya nos vamos con esta. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Si no paso, se llama esta sección, solo puede contestar sí o no y paso solo en 2 oportunidades. Cuide los pasos, H. Vamos. ¿La AUF TV es negocio? Sí, ¿Es la manera de debilitar a Tenfield? no, ¿Uruguay tiene chance de ganar la Copa del Mundo? sí, ¿Le hubiera gustado a Hugo de León como técnico de la selección? sí, ¿Para ser un buen hincha de Nacional tiene que ser anti-Peñarol? no, Cuando juega Peñarol una Copa Internacional, ¿le desea que pierda? paso. Dijo paso, está bien. Le queda uno solo. Le queda uno solo. En el Mundial 2014, si no hubieran expulsado del Mundial a Luis Suárez, ¿estábamos para ser campeones del mundo? No, ¿Lugano sería un buen presidente de la AUF? sí, ¿Le gustaría ser presidente de la AUF? no, ¿Lo de Villa Española fue un tema político? sí, ¿La Mutual estuvo bien en parar el fútbol? sí, ¿Tuvo que ceder a alguna presión de parte de la Barra Brava siendo presidente de Nacional? no, ¿Es verdad que a los jugadores la gente les vive pidiendo plata? por lo que dicen, sí, ¿El Partido Colorado forma parte de una etapa cerrada en su vida? no, ¿Se considera un cabildante? no, ¿Le gusta el fútbol femenino? sí, ¿Hacer un mundial en Uruguay, Argentina, Paraguay es posible? sí, ¿Hay periodistas que hablan bien de algunos dirigentes y mal de otros por conveniencia económica? no me gusta generalizar. Sí, no, paso. No sé qué hago. Paso. Ay, faltan todavía. ¿Cuántas faltan? 700. ¿Que los jugadores no le hablen a los periodistas de Tenfield es un error? Sí, ¿Los jugadores de fútbol son los nuevos referentes de los jóvenes? no, ¿El VAR es un invento nefasto? no, ¿Le gustaba Diego Aguirre como técnico de la selección? no, voté por Alonso. ¿Messi es el mejor del mundo? Sí, ¿Es una locura que el campeonato mundial se juegue en Qatar? ya está decidido, así que no. ¿El pachequismo ya murió? Soy anarco, yo no, a mí no creo en las... ¿Anarco? Soy anarco, yo soy... Por eso cuando me preguntás por partidos, integro, digo... yo creo en el ser humano, creo en los individuos, digo, y los sectores políticos, digo... Yo no... ¿Es anarco? Yo soy bastante anarco. Yo veo poder, Peti, y estoy en contra. O sea, es que donde veo poder organizado, Sí. estoy enfrente. Nunca he podido y... Usted dice que cuando ve el poder... Estoy enfrente. enfrente. Siempre me ha pasado. Por eso no estoy casi no me siento identificado con partidos, o sea, me identifico con el ser humano y con la capacidad, pero y con la bonomía, pero no me siento... ¿Sabe dónde veo yo el poder en este momento? No. Enfrente. ¿Atrás mío? Gracias, H, un placer. Gracias a usted. Muy bien, H, muy bien. Nos vamos, chao, hasta mañana. Malos pensamientos.